Nuevamente, sí, gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy, por estar por acá acompañándonos en este taller gratuito, sí que viene a ser Power BI y SAP Business One. Lo que vamos a ver por acá es un poco sobre cómo hacer Business Intelligence con estos dos software o con estas dos herramientas. Yo por acá vengo a mostrarles cuáles son los pasos a seguir, cómo lo pueden desarrollar, ¿sí? Y cuáles son las buenas prácticas que deberían seguir ustedes dentro de sus organizaciones para poder trabajar con estos dos software. Me presento un poco más, ¿sí? De manera formal con ustedes. Quien les habla, yo soy Segundo Morales Rubio, ¿sí? Actualmente yo soy ingeniero de sistemas y tecnología de información de profesión. Soy fundador de Cybero Group en este caso, que viene a ser justamente una empresa que se dedica a implementar soluciones de Business Intelligence, de SAP Business One, también de Power BI, entre otras. Soy instructor también en esas herramientas. Y bien, tengo el reconocimiento de Microsoft como Microsoft MVP en la categoría de Data Platform. Si cualquier contacto, también está por acá un QR para que ustedes puedan tener las redes, los accesos, más videos, tutoriales, etcétera. Por ahí lo dejo como contacto. La agenda que vamos a ver, sí, va a ser por acá algo sencillo, sí, me gusta más ir a la práctica, pero sin dejar de lado algunos conceptos técnicos en este caso y también conceptos generales respecto a estas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué viene a ser SAP Business One? Seguramente que para algunos es nuevo, para otros no. No, ¿qué es Power BI? Eso acá seguramente muchos lo sabemos. ¿Cuál es una metodología que podemos seguir para implementar Business Intelligence? Ya que Business Intelligence no solamente es hacer gráficos bonitos o colocarlo en una presentación, en una página y gráficos con botones, ¿no? Eso no es Business Intelligence. Es una metodología detrás que hay que seguir. Si una metodología es un poco complejo poder avanzar de esta manera. Y hacemos por acá una pequeña demo en la cual les voy a mostrar cómo he hecho una pequeña solución para que ustedes lo puedan tomar como referencia. Entonces, ¿qué viene a ser SAP Business One? Primeramente, SAP Business One viene a ser una solución empresarial. Es un ERP, ¿sí? En este caso. Como se menciona por acá, ¿no? Es un sistema ERP que se integra en este caso con las funciones empresariales sin tener problemas. Ya que a su mismo denominación, al ser un ERP, viene a ser en este caso un sistema que va a integrar distintas áreas de la empresa, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla, la parte de contabilidad y finanzas, la parte de distribución, inventarios, producción, si es que eres una empresa, por ejemplo, que fabrica algún insumo, algún producto, gestión de proyectos también, gestión en este caso de recursos, tanto recursos humanos también, ventas, servicios, compras y operaciones y la parte administrativa previamente, que básicamente es la administración total del ERP. También para que SAP Business One pueda funcionar, utiliza en este caso datos maestros, ¿sí? Esos de acá son unos puntos claves a tener en cuenta dentro de una solución de SAP, que son datos maestros. Sin datos maestros en este caso no se puede operar correctamente SAP, ya que estos datos te van a servir para evitar la famosa duplicidad de datos, ¿no? Por ejemplo, seguramente a alguno de ustedes por ahí les ha pasado que encuentras un registro en otro sistema o en un Excel y se repite como 2-3 veces y es complejo decir con cuál me quedo. O por ahí colocaron un espacio de más o un guión, por ejemplo, u otras cosas. Y bueno, lo está dejando. En este caso SAP evita esto, ¿no? También operación en tiempo real. Hacer un RP en este caso se pueden conectar múltiples usuarios al mismo tiempo y se pueden ver las transacciones de todas las personas en un mapa de relaciones, no como un flujo. También acá opciones variables para adaptarse. SAP en este caso ya tiene soluciones verticales, soluciones horizontales, que te va a permitir adaptar tus soluciones internas como también externas con el RP sin tener ningún problema. Para que uno pueda configurar SAP Business One, ¿sí? Está basado en lo siguiente. Por ejemplo, como les menciono, SAP se basa netamente en datos maestros. ¿Sí? Por acá. Datos maestros, por ejemplo, proveedores, clientes, productos, plan de cuentas, ¿sí? De esa manera y entre otros, ¿no? Por ejemplo, recetas industriales, etc. Y también todo va a caer en la parte del control financiero o el control contable. Eso sí, recuerden ustedes que a nivel de localización de distintos países, en este caso por ejemplo Perú, todo va a caer en la parte contable porque esos van a ser registros que luego se tendrán que declarar con los entes reguladores, ¿no? Por ejemplo acá en Perú con SUNAT. Entonces, basado en esos dos, tanto datos maestros como control financiero, es que se comienza a implementar SAP.
Por ejemplo, se comienza a definir cómo va a ser tu proceso de compras, ¿no? Cómo va a ser tu logística de entrada, por ejemplo. Recuerden que hay varios tipos de logística. La logística de entrada abarca todo lo que son compras y proveedores. También por acá, cómo va a ser tu gestión de almacenes, cómo lo vas a administrar, cómo va a ser tu producción en caso seas una empresa que produce o en caso sea una empresa de servicio. Acá también está la parte de servicio por un costado. Y cómo será tu logística de salida, ¿no? Que básicamente es tu distribución, o sea, hacia afuera y el contacto con el cliente final. También puedes manejar por acá tus campañas de marketing, de ventas, tus descuentos, sus promociones, entre otras cosas. Y bien, bueno, si eres una empresa de servicios, también puedes utilizar un módulo de servicios, en este caso de SAP, amarrado con proyectos para poder gestionarlo de una mejor manera. Así está basado SAP, ¿no? La manera de cómo se configura es de esa forma. Cada uno de esos módulos tiene submódulos que se explican en una implementación, se configuran también a medida y se adaptan con las buenas prácticas que trae SAP Business One como tal. Entonces, SAP tiene integración de procesos, tiene integración, porque ojo, una cosa es que tú tengas un área y otra cosa es que tú tengas un proceso. Un proceso, por ejemplo, puede involucrar una o más áreas, ¿no? Como por ejemplo, yo por acá tengo el proceso de ventas. Y SAP me arma este flujo, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Mira, para hacer un proceso de ventas, tú vas a necesitar, por ejemplo, una orden de ventas, ¿no? Que involucrará la parte ventas como tal. Pero también vas a necesitar, por ejemplo, comenzar a mandar esos productos. Ya por acá entrará el tema de distribución, ¿no? O facturación. Bien, por acá, una vez que se distribuye el producto, yo lo puedo facturar. Ya entra por acá otra área más, una área de facturación. Una vez que se facture, bien, el cliente tendrá que pagarme, ¿no? Ya por acá entra una gestión de cobranzas, por ejemplo, que sería otra área más. Entonces, esas áreas que les acabo de comentar son las que se involucran para dar origen a un proceso de ventas. Por ejemplo, igual para un proceso de tipo MRP, ¿no? Que básicamente el MRP es para poder gestionar materiales. Si me dicen, ¿sabes qué? Quiero que fabriques X producto. Bien, para yo fabricar X producto necesito X cantidad de insumos. Y yo sin insumos yo tendré, por ejemplo, que explosionarlos, que tenerlos en el sistema. Hay insumos que tendrán que comprarse, hay insumos que tendrán que fabricarse como un semi elaborado. Hay insumos que tendrán que colocarse en una orden de compra, una orden de servicio quizás, si es un tercero, entre otras. Igual para el proceso de compras, ¿no? Yo básicamente voy a comprar algunos materiales para abastecer mi almacén para poder cumplir un requerimiento también. Y ese proceso de compras al final me generará, ¿sí?, un pago que yo tengo que efectuar a mi proveedor en este caso. Entonces, una gestión de proveedores, por ejemplo. La parte logística, ¿no? Igual con producción y también del mismo modo con servicio. ¿Sí? Explicar cada uno de estos procesos de SAP tomaría bastante tiempo, pero los resumo, ¿sí?, de manera general, para que ustedes puedan ver que los procesos al final son procesos estándar. Claro, seguramente cada organización tendrá algún flujo distinto. Quizás necesito por acá una autorización, de repente por acá necesito, ¿sabes qué? Si es una aprobación de un monto X, aprobará tal persona, caso contrario aprobará una gerencia, entre otros. Sí, pero básicamente son los flujos de SAP. Este en este caso es una PPT o una lámina, en este caso directamente de SAP. Así lo establece como tal. Y bien, SAP, ¿qué más ofrece? Paquete de soluciones. ¿Sí? SAP, al ser un ERP, como les menciono, y conforme va creciendo, ya está en la versión 10, bien, funciona de dos maneras. Por ejemplo, SAP puede funcionar de manera local, como también puede funcionar en la nube, con distintos proveedores, ¿no? Si funciona de manera local, tú tienes que tener en este caso un servidor, en este caso, ¿no? Un fierro, digamos de esa manera, con distintas características, ¿no? Para que SAP pueda funcionar de manera correcta. Si funciona en la nube, es lo mismo, solamente que estará en un servidor virtualizado en la nube, en la cual las personas podrán acceder. Asimismo, SAP funciona con dos bases de datos. Por ejemplo, tú puedes utilizar SAP con Microsoft SQL Server, o también puedes utilizar SAP con la propia base de datos de ellos, que viene a ser el SAP HANA. ¿Sí? SAP HANA es la base de datos, nada más. Después el software es el mismo. Por ahí cambia algunas cosas en las pantallas, en la interfaz, pero después es lo mismo. Ahora, si vemos el poder de HANA como tal, ya le voy a comentar un ratito que se puede ver.
Eso es básicamente el núcleo de SAP. Si por acá es SAP Core, ¿no? Como tal. Luego, para que tú puedas integrar, por ejemplo, SAP, no sé, con facturación electrónica, con guías electrónicas, por ejemplo, con otros sistemas biométricos, con sistemas, por ejemplo, para recolectar datos en planta, para poder vincularlo con sensores de movimiento, por ejemplo, con sensores de temperatura, etcétera, ¿no? Si hablamos de repente de una empresa agrícola, que son soluciones verticales para tema de tareo, por ejemplo, ¿no? Para tema de gestión del personal, para tema, por ejemplo, de los lotes, entre otras cosas. Bien, sabemos que esas son soluciones específicas de un rubro como tal. Entonces, SAP te sirve para todo tu back office. Para todo el tema de core, si tú tienes otro software, no es necesario que lo cambies. Tú podrías integrarlo, ya sea con el SDK de SAP, ya sea con un marco de integración que funcionaría con otro tipo de servidores, o también utilizando un service layer que viene a ser otro componente de SAP también para poder hacer integraciones con otros sistemas a medida. Esto básicamente es las soluciones de SAP para interlocutores. Cada partner, porque SAP se implementa con un partner como tal, bien, ofrecen sus distintas soluciones, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, soluciones sectoriales o extensiones, ¿no? Pueden ser también por acá redes empresariales o servicios de campo, como SAP. Pueden ser también, por ejemplo, procesos empresariales eficientes, tanto para SAP Business One también como para SAP HANA o S4HANA, como se le conoce. También, por ejemplo, si tú quisieras hacer tema de analítica o tema de manejar Big Data, por ejemplo, o gestión de informes, puedes utilizar también otra solución más como el SAP Analytics Cloud. Si quizás por ahí tienes tema de sensores, bien, un IoT o un IoT en este caso, o también Machine Learning, que también SAP ya lo tiene. Y si quieres manejarlo a nivel web, bien, puedes manejar el cliente web o incluso manejar también SAP desde tu teléfono móvil, por ejemplo. Sí, ese es el ecosistema de SAP, el paquete de soluciones, para que ustedes puedan ver que SAP no solamente es un software que se instala, que puedo comenzar a utilizarlo y se acabó. Tengo más opciones. Cada una de esas opciones tienen su particularidad también para poder implementar. Entonces, una vez dicho que viene a ser SAP, ¿no? Ya les di por ejemplo por acá el esquema general. ¿Qué es Power BI entonces? Power BI ya se le conoce como el BI de autoservicio o el Self-Service BI, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Un BI que la persona misma lo puede hacer. Power BI viene a ser en este caso un servicio de análisis empresarial, y por acá, que básicamente proporciona información detallada para poder tomar decisiones rápidas e informadas. Sabemos ahora que todo el mundo deja información por todos lados y ahora el tema viene a ser ¿qué hago con esa información? ¿La proceso? ¿Cómo la voy a mostrar? ¿Cómo voy a sacarle provecho, por ejemplo? ¿Cómo lo voy a utilizar para el beneficio de mi negocio? ¿No? Entonces, Power BI en este caso te permite generar esa analítica desde cualquier fuente, incluida SAP, con su distinto motor de base de datos. Acompañado, Power BI tiene, por ejemplo, dos tipos de lenguaje. Tiene por acá un lenguaje M, que está dentro de la suite de Power Query, para hacer proceso ETL, que básicamente es la transformación de datos. Y tiene un lenguaje DAX, el lenguaje DAX, como se me lo dice, para hacer cálculos simples o cálculos complejos. ¿Qué significa? Las formulaciones, básicamente, ¿no? Sabemos de repente hacer una suma, una resta, multiplicación, sencillo, pero por ejemplo compara periodos, compara por ejemplo semanas, compara trimestres, nos saca una variación, por ejemplo, que sea una variación móvil. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo realizas? Bien, esos son cálculos que realizas dentro de DAX. Power BI también forma parte de la Microsoft Power Platform, ¿sí? En este caso. La Power Platform, bueno, Power BI para analítica de negocios, Power Apps para aplicaciones, Power Automate para automatización de procesos, Power Page para poder crear páginas web en este caso de manera sencilla y bajo código. Y por detrás está corriendo algunos lenguajes, ¿no? Power FX para tema de lenguaje para Power Apps, AI Builder para tema de inteligencia artificial y Dataverse para tema de la base de datos de Power Platform para poder integrar estas soluciones. Así como tal, de manera resumida. Bien, dicho esto, entonces, ya conocí SAP, ya conocí Power BI, ahora ¿cómo lo integro para poder hacer Business Intelligence? Primeramente, tenemos que partir con una planificación, así como tal. Y es ahí donde yo vengo a hablarles de una metodología. No les voy a comentar la metodología Kimba, la metodología, por ejemplo, Aimon. Son metodologías que seguramente muchos
de las personas que ven proyectos o temas de inteligencia de negocios o data warehouse lo ha escuchado. Yo por acá quiero comentarles una metodología que a mí me ha servido, que se llama la metodología Hefesto. ¿Sí? Seguramente por ahí Hefesto ustedes lo podrán relacionar con un dios griego y todo ello, ¿no? De la antigua Grecia y todo ello. Bien, pero Hefesto es una metodología también para construir data warehouse, ¿sí? O data mart también, depende cómo tú lo vayas a plantear. Para poder mejorar el performance. Recuerden al final, ¿sí? Tema de Big Data, tema de analítica, tema de data warehouse, data mart, todo esto son datos. Y esos datos tienen que almacenarse, pero tienen que almacenarse de una manera correcta para poder sacarle mejor provecho, ¿no? Como se dice, el performance. Que no se cuelgue, que no sea lento, que el servidor lo soporte, por ejemplo. Esta metodología está orientada a poder amortiguar el esfuerzo que provoca seguir pasos sin comprender el porqué de su ejecución. Y que a veces te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una metodología, pero quizás no entiendes por qué vas a utilizar esa metodología. O quizás de repente ya aprendiste SAP, ya aprendí Power BI, me voy directo a la herramienta y quiero comenzar a unir toda la fuente de datos, me cargo toda la base de datos de SAP a Power BI y hago mi reporte. Y se comienza a colgar, se hace lento, el usuario no puede ingresar, falta de permisos, etc. Porque no sigue una metodología. Yo por acá les comparto, ¿sí? Esta metodología es libre, es gratuita. Acá les dejo el link, que básicamente es un libro virtual. Si yo entro por acá, por ejemplo, les voy a mostrar la pantalla. Acá está. Es un libro virtual. Si acá está explicado, yo sí les recomiendo que ustedes puedan tenerlo. O puedan verlo, puedan leerlo un poco, ¿no? Básicamente esta metodología está centrado en el usuario. Sí, en el usuario final. Por acá. Acá cada uno de ellos tiene su porqué. Si por acá les comento un poquito más. Por ejemplo, ¿no? Cómo hacer análisis de requerimientos, cómo hacer las perspectivas, los indicadores, por ejemplo. Yo de ahí les comparto por el chat el link. Pero como resumen, las fases que sigue esta metodología vienen a ser 5 fases. La primera fase viene a ser dirigir y planear. ¿Qué significa esto? ¿Cómo voy a llegar al usuario? ¿Qué preguntas les voy a hacer? Las preguntas del negocio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a tomar, por ejemplo, ese requerimiento? Con entrevistas, con encuestas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? La segunda fase viene a ser la recolección de la información. Una vez que ya hice toda esa entrevista, ya me dijeron, por ejemplo, en dónde está la fuente de datos, dónde está esa información, en dónde está almacenada la base de datos. Bien, comienzo a hacer el proceso de recolección, la fuente de información en este caso. Previamente la planificación. Si no hay planificación va a estar complejo, porque acá también se firman actas, se firman acuerdos, requerimientos, lo que se va a hacer, ¿no? No voy a hacerlo a la ciega, digamos de esa manera. Porque en la fase 3 comenzamos con el procesamiento de datos. Este procesamiento de datos viene a ser cómo lo voy a integrar, ¿no? Si sabemos que SAP Business One tiene su propia base de datos, entonces ¿cómo hago ahora para que esa base de datos se pueda convertir en un data warehouse, ¿no? Que básicamente un data warehouse, un data mart es otra base de datos, pero con redundancia. ¿Sí? Acá hay un proceso de integración, por ejemplo. Lo voy a hacer local, lo voy a hacer en la nube, ¿no? Va, por ejemplo, a migrar, no sé, cada cierto tiempo, se va a sincronizar o no. ¿Cómo va a funcionar esto? Y luego, básicamente viene a ser la fase número 4, que es la fase de análisis y producción. Esta fase de análisis y producción ya viene a ser, por un lado, cuáles son las fórmulas que voy a utilizar, y la producción es básicamente desarrollar el BI como tal, como dice por acá, ¿no? Herramientas y técnicas de BI. Si por acá ven ustedes que tienen una flecha hacia ambos lados, significa que para que tú puedas, por ejemplo, ver un reporte o sacar un cálculo, pues ese cálculo tiene que preguntar a la base de datos, ¿no? Y la base de datos tiene que responderle básicamente en un cálculo como tal, en un cálculo visual, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, ya se culminó tu desarrollo de BI. La siguiente fase, básicamente, ya no es tanto técnico, sino es la difusión, ¿no? La difusión básicamente es, ya tengo un reporte que me da respuestas, en este caso respuestas, a una casuística, ¿no? A una incógnita, a una interrogante que se hizo en su momento en la fase de dirigir y planificar. Ya estoy respondiendo a eso.
Acá básicamente se planifican cuáles son las preguntas que se van a responder luego con el BI. Una vez que tú des una respuesta a esas preguntas, básicamente se va a comenzar a difundir. ¿Qué significa esto? Los demás usuarios de la empresa, en este caso, van a comenzar a necesitar más cosas, van a necesitar crecer. Quizás en su momento hiciste un BI para un área específico, ahora lo quiere otra área y luego otra área, y tú vas a tener que poder gestionar todo ello. Ya tienes una metodología que te va a servir, y lo otro es replicar básicamente, sí, poco a poco. Entonces, básicamente eso es ya el tema de difusión o convertir la empresa en un famoso data driven, ¿no? En la difusión. Bien, dicho esto, vamos a hacer por acá una pequeña demo. Esa demo va a estar basada en un proceso que viene a ser el proceso de compra. El proceso de compra dentro de SAP, ojo, el proceso estándar, todavía acá no estoy haciendo ninguna personalización. Proceso estándar de SAP me dice, para que tú hagas una compra de materiales, en este caso de bienes, necesitas el pedido de compra o la orden de compra. Necesitas, por ejemplo, la entrada de mercancías, que básicamente es el producto ingresó al almacén. Luego, una vez que el producto ingresó al almacén, me genera una obligación que yo tengo que pagar al proveedor. Entonces, el proveedor emite su factura, ¿no? Esa factura tengo que registrarlo. Y luego, de acuerdo a esa factura, a los tiempos, por ejemplo, de crédito y todo ello, me genera una obligación que yo tengo que pagarle, un pago efectuado, tengo que realizarlo. No de esa manera. Entonces, el pedido de compra es el documento formal con el proveedor. La entrada de mercancía es el documento que sustenta que la mercadería llegó y está correcto. La factura es el documento que me genera una obligación de pago, y el pago efectuado viene a ser el documento que acredita que yo al proveedor ya le realicé el pago y ya no tengo ninguna deuda con él. Vamos a analizar ese proceso como tal, ¿sí? De manera sencilla. Como les digo, por ahí seguramente entre medias va a haber autorizaciones, aprobaciones que realizar, flujos independientes. Esas ya son personalizaciones que se ven en una implementación. Pero el proceso estándar es de esa forma. Entonces, yo por acá tengo una base. Sí, es una base de datos en este caso de pruebas. Por acá voy a ampliar un poquito más. Miren, esta es la interfaz de SAP. No como tal. Acá, miren. ¿No? Acá está en la nube en este caso. Este es un SAP que tiene HANA, pero de ahí les voy a hacer una comparativa. Miren, por ejemplo, los módulos que tiene SAP son el módulo de gestión, módulo de finanzas, CRM, oportunidades, ventas, y así llegamos hasta la parte de los informes. Ojo, estos informes son informes nativos de SAP, ¿sí? No son informes que uno lo haya personalizado. ¿Que se pueden crear? También se pueden crear, pero son informes más estáticos, tipo por ejemplo PDF, ¿no? También, si yo me voy por acá, por ejemplo, a la parte de compras, proveedores, que es justamente lo que hablamos, ¿no? Compras, proveedores. Si uno quiere realizar un pedido, por ejemplo, o una orden de compra, pues SAP te dice, ¿no? Mira, tú puedes ir, por ejemplo, por un acuerdo global, donde vas a colocar, por ejemplo, varias solicitudes. Es como si estuviera haciendo una cotización, ¿no? Por ejemplo, proveedor A, proveedor B, proveedor C. En el acuerdo global voy a poder ver, no sé, de repente precio. Una vez que yo elige el precio, lo pasaré a la solicitud o directamente al pedido, a la orden con el proveedor seleccionado. Yo voy a irme al pedido, por ejemplo. Me voy por acá a pedido, de esa manera. Y esta es la interfaz de SAP como tal, ¿no? Casi las interfaces son muy similares de todo lo formulario de SAP como tal. ¿Qué es lo que me pide? Me pide, por ejemplo, mira, tú vas a hacer una orden de compra. Bien, necesito saber a qué proveedor le vas a hacer. Yo por acá elijo un proveedor, voy a utilizar por ejemplo este proveedor. No por acá. Me sale por acá ya un nombre, etcétera. Ojo, por ejemplo, este proveedor ya está creado. Pero si ustedes ven por acá hay una flechita, ¿no? Si yo le doy clic, por ejemplo, a esa pequeña flecha, por acá, me va a llevar, como su nombre lo dice, voy a ampliar un poquito por acá, a un dato maestro de socio de negocio, miren. Por eso que les decía, ¿no? SAP se basa en maestros. ¿Qué tengo el dato maestro? Bien, yo tengo, por ejemplo, la creación de los proveedores, ¿no? Su código, su nombre, a qué proveedor pertenece, qué moneda va a ser, cuál es su RUC, por ejemplo, o su RUT en otro país, ¿no? También por acá, por ejemplo, cuáles son los teléfonos, el fax, el correo, su página web, su forma de envío.
Por acá tengo personas de contacto, las direcciones, las condiciones de pago, por ejemplo, la ejecución de pago si voy a hacer un pago masivo, por ejemplo, la parte de finanzas para la parte de configuración de las cuentas, propiedades, comentarios y anexos, ¿no? De repente por ahí en anexo coloco su ficha RUC, entre otras cosas. Pero SAP lo tiene. Esto ya está registrado, por ejemplo. Entonces, si está registrado, yo puedo comenzar con mi pedido, ¿no? Yo entonces, ¿qué más? Tengo que colocar las fechas, ¿no? La fecha de contabilización, la fecha de entrega para cuando lo quiero, la fecha del documento, que es cuando lo estoy creando. Y luego por acá en la parte del detalle tengo, ¿no? El número de artículo, la descripción, la cantidad, el precio unitario, entre otras cosas. También, lo mismo. Si yo quiero comprar un artículo, obviamente ese artículo tiene que estar creado en un maestro de artículos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder almacenar ese stock, poder saber a qué grupo pertenece, a qué precios, por ejemplo, o unidades de medida. Yo por acá voy a darle un tab. Y también por acá tengo, ¿no? Una lista de productos. Pequeña en este caso porque es una base de datos de prueba. Yo por acá elijo un producto, por ejemplo, de esta manera. Acá ya me sale el producto, su descripción, la cantidad por defecto 1. Yo por acá voy a voy a cambiarlo, por ejemplo, voy a colocarle, por ejemplo, 10, ¿no? Esta base de datos es una base chilena, por eso estoy con otra moneda de pesos. Por acá me salió un histórico de precios. ¿Cuál es el último precio de compra, por ejemplo, que se ha hecho este proveedor? Por acá está el IVA, que viene a ser el indicador de impuestos, ¿no? La unidad de medida, entre otros campos que se pueden personalizar también. Una vez que tengo el pedido, lo creo. Por acá, por ejemplo, voy a crear el pedido. Y si vemos, el pedido ya está creado, ¿no? ¿Cómo sé que el pedido está creado? Porque si ustedes pueden ver acá en la parte superior está de color plomo, ¿no? Cuando dice que está de color plomo es porque ya no puedo editarlo, ya está creado. Ya tiene un número asignado, por ejemplo. Incluso tiene un estado abierto. ¿Por qué? Porque ese pedido todavía no ha sido atendido. En otras palabras, siguiendo el flujo de SAP, falta pasar una entrada de mercancías, ¿no? Entonces, imaginemos que el producto ya llegó, ¿no? Llega al almacén con su guía correspondiente, etcétera, con sus documentos. Lo voy a recepcionar. ¿Qué es lo que va a tener que hacer almacén? Bien, almacén va a tener que buscar ese pedido con el que se realizó y va a ir acá en la parte inferior, miren por ejemplo, y se me habilita un botón, ¿no? Que me dice copiar a. Acá por ejemplo. Si yo lo copio, me dice por acá, ¿no? Pedido, entrega de mercancías, o puedo pasar directamente a la factura de proveedores, dependiendo del flujo. Un pedido o una orden de compra como tal no me genera asiento contable. ¿Sí? O sea, a nivel contable no se mueve nada. Pero una entrada de mercancías, una factura de proveedores o un pago efectuado ya me mueve contabilidad. ¿Sí? Los asientos contables, los registros diarios ya se están moviendo. Registro de compra, registro de venta se van moviendo. Inventario también. Lo voy a copiar a pedido de entrada de mercancías. Lo copio por acá. Y si ustedes pueden ver, el formulario es el mismo. Solamente que cambia, miren, acá arriba dice entrada de mercancías, ¿no? Bien. Entonces tú por acá puedes decirle, ¿no? ¿Sabes qué? A ver, ¿llegó los 10 completos? O quizás llegaron 5, llegó parcial, puede ser también, ¿no? El pedido quedará abierto. Yo por acá, por ejemplo, lo voy a decir que llegó completo. Lo voy a registrar directamente. Lo acabo de crear. Miren por acá, ya tengo la entrega de mercancía. Y miren, por ejemplo, que el pedido que está detrás, acá está el pedido. Yo lo voy a actualizar. ¿Cómo lo actualizo? En la parte superior tengo por acá un botón. Acá arriba, actualizar registro, lo actualizo. Y miren, por ejemplo, que el pedido automáticamente cambia de estado a un estado cerrado. ¿Por qué? Porque el pedido fue atendido en su totalidad. Es más, si a este pedido, por ejemplo, y acá es donde le mencionaba, ¿no? La parte de trazabilidad. Yo le doy clic derecho. Tengo por acá un botón que me dice mapa de relaciones. Si le doy un clic por acá, se me habilita esta opción en la cual me permite hacer una trazabilidad completa de mi proceso y me dice, mira, esto empezó en un pedido. Ese pedido, por acá me sale un resumen, ¿no? Tengo por ejemplo el número del pedido, tengo por acá la fecha y tengo por acá el monto. Y tengo por acá un pequeño candadito que está cerrado. ¿Qué significa esto? Que ese pedido ya fue atendido. Y por acá sale una flecha, ¿no? Esa flecha me dice, mira, ese pedido ahora está en una entrada de mercancías. Acá está. La entrada de mercancías, si ustedes pueden darse cuenta, es por el mismo valor, por el mismo total. Significa que ha sido atendido en su totalidad. Si hubiera sido una entrada parcial, el pedido todavía seguiría abierto con este símbolo de este candado, ¿no? Esperando recibir una entrada de mercancía adicional.
Bien, una vez que haya hecho esto, si estoy en la entrada de mercancía, ¿qué es lo que sigue según el proceso? Hacer una factura, ¿no? Porque si está correcto, el proveedor envía su factura, la factura se registra y luego se paga. Yo me voy por acá, miren por acá, ¿no? También sabe qué es lo que me dice. Quizás la entrada tuvo un error, tengo que hacer de repente una devolución, ¿no? O de repente una solicitud de devolución de mercancías. O una factura de proveedores, si está todo correcto. Le digo por acá una factura de proveedores. Lo llevo a factura y si ven, miren por ejemplo, ¿no? Los campos también son los mismos. Van viajando. De esa manera también el usuario evitamos que se vaya a equivocar, ¿no? Que quizás coloque otro proveedor, que coloque otro producto, que coloque otra cantidad. Ya no, porque básicamente van pasando de fase a fase. Van pasando de un lado a otro. Por acá también lo registro, por ejemplo. Vamos a registrarlo. No, ya lo tengo. Y otra vez, ¿no? Si miro el mapa de relaciones otra vez, miren por ejemplo que tengo el pedido, tengo la entrega de mercancías y tengo la factura a proveedores. La entrega de mercancías ya se cerró. Miren por acá, ¿no? ¿Qué significa? Que fue aceptado en su totalidad. Entonces ahora está por acá la factura de proveedores. Está abierto, ¿por qué? Porque falta el pago. Bien, el tema del pago, esto ya es más que todo contable, ¿no? Yo puedo ir por acá, al pago, le digo por ejemplo al proveedor, a qué cuenta mayor le voy a pagar, por ejemplo. Esos ya son temas no contables como tal, lo voy a pagar directamente. Lo pagamos. Hacerlo por acá. Listo, ya se pagó. Actualizo y vamos a ver qué pasa con el registro, ¿no? Miremos por acá. Y el flujo está cerrado, miren. Como mencionaba SAP. Pedido, entrega de mercancías, factura a proveedores, pago efectuado. Listo, se acabó. Ya está. Esto cumple con el flujo, vamos a verlo, ¿no? Yo tengo por acá el flujo. ¿Qué me decía el flujo? Pedido, entrega de mercancías, factura a proveedores, pago efectuado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es el día a día, ¿no? La persona comienza a registrar. Igual eso es compras, ¿ah? Lo mismo puede ser para ventas, lo mismo puede ser para finanzas, para logística, para inventarios, para todos los procesos. Yo solamente me he mapeado un proceso pequeñito nada más. Entonces, esos registros se generan diario. Ahora, por detrás hay tablas de auditoría también, ¿no? Yo puedo saber, por ejemplo, qué usuario de mi organización lo registró, cuándo lo registró, si lo modificó, a qué hora lo modificó y qué persona fue. Son temas de auditoría aparte. Entonces, dicho esto, si yo ya tengo una persona que está registrando distintos documentos, el siguiente punto vendría a ser, ¿qué hago con toda esa data registrada? ¿No? ¿Qué hago, por ejemplo? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo exploto esa información? ¿Cómo lo muestro? Ahí donde detallar, en este caso, Power BI. Ojo, puede ser Power BI o incluso también, dependiendo de la versión de SAP. Si ustedes tienen, por ejemplo, SAP, la versión 10, en este caso, y tienen con HANA, ustedes pueden acceder por acá a unas, voy a colocar por acá, a unos tipo KPIs que se pueden mapear y se pueden también personalizar, ¿no? Como es esta manera, por ejemplo. Y tú podrías tener en una pantalla, en una interfaz, tu dashboard, pequeño en este caso, ¿no? Hasta ahí lo tienes, por ejemplo. Eso siempre y cuando tengas HANA. Pero si tú tienes SQL, lamentablemente no vas a poder tener esto. Y es ahí donde tú tendrías que recurrir a otro tipo de software. Incluso, estando con HANA también, esos KPIs, que tú lo puedes también personalizar a tu manera, hasta cierto punto puedes llegar. Más, ya no. Si tú quieres más personalización, por ejemplo, compartirlo con otros usuarios, ¿no? Que pueden ingresar de su celular, que puedan verlo, por ejemplo, que puedan compartirlo, que puedan acceder, que puedan modificar, que puedan actualizar, hay un proceso más que hacer. Entonces, para eso hay soluciones de BI. Ojo, caminos. Te puedes ir con la solución de BI de SAP, como tal, la Analytics Cloud. Hay una licencia por ahí, un poquito cara, pero te aprovechas toda la funcionalidad completa de SAP. La curva de aprendizaje no es muy alta porque al ser un producto nativo de SAP, tú puedes seguir la curva de aprendizaje corta. Ese es uno. Opción número 2, que es la que le quiero mostrar. Tener otro software, como por ejemplo un Power BI. ¿No? Vamos a ir por acá. Bien, como ya le mencioné en su momento, yo por acá tengo una copia de una base,
voy a ir por acá. Yo tengo por acá un SQL. Por ejemplo, voy a irme por acá. Yo tengo una base de datos, un SBO demo. Esto es una base de datos de SAP que está en SQL. Y por ejemplo, miren, una base de datos de SAP tiene, por ejemplo, más de 1000 tablas. Miren por acá. Y sus tablas son así, ¿no? De esa manera, miren. Todas son sus tablas. Por acá, miren, un montón de tablas. Entonces, por ejemplo, todos esos cuadraditos que ustedes vieron hace un momento, cómo voy registrando, se va a ir almacenando en una tabla, 2 tablas, 3 tablas, 4 tablas, 5 tablas, depende cómo SAP esté configurado, se va a almacenar en distintas tablas. Si yo me voy por acá a una referencia de un momento, por acá tengo las tablas de SAP. Miren, por ejemplo, y si los comparto, ¿eh? Esta es la página SAP Tables, esta web de acá. Lo voy a pasar por el chat de una vez. Si de repente por ahí alguien de ustedes tiene SAP, lo voy a compartir por acá. Ahí está. Lo paso por acá. Listo. Miren, por ejemplo, esta acá es la base de SAP, ¿no? Miren, por acá me hice todas las tablas. Yo por acá puedo decir, ¿sabes qué? Quiero la 9.3. Quiero, por ejemplo, el módulo, por ejemplo, de inventario. Y le doy un enter. Directo. Me va a decir, miren, por ejemplo, solamente para inventarios y producción, yo tengo 352 tablas, por ejemplo. Que son todas estas tablas que están por acá. Una fila enorme. Ojo, son tablas nada más. Recuerden que una tabla tiene atributos. Esos atributos básicamente son las columnas. Voy a entrar a cualquier tabla. Voy a entrar por acá a una tabla que ya se me hace conocido. Voy a ir por acá. Acá está. Miren, por ejemplo, la tabla OITM, que son los items, ¿no? Miren, lo doy por acá. Ingreso. Vamos a que cargue un poquito por acá. Y listo. Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice? Me dice, mira, esto es un diccionario de datos por si acaso. Me dice, tu tabla OITM tiene 322 columnas, por ejemplo. ¿No? 322 columnas. Pero cuando tú registras algunas cosas, ¿no? El código, la descripción, el producto, por ejemplo, el grupo, y ya está. 322 columnas, es un montón, ¿no? Es como si tú tuvieras, por ejemplo, un Excel abierto con un montón de columnas, 322. Entonces, yo por acá les voy a hacer una pregunta. Quiero que me respondan por acá por el chat con un sí o con un no. Y voy a ir por acá. Un momento, quiero ver el chat. Listo. A ver, yo les pregunto. Si tú tienes una tabla con 322 columnas, ¿todas las columnas son necesarias? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sería básicamente cargar data innecesaria, ¿no? Y recuerden ustedes, mientras más datas cargue, va a ser más lento. Entonces, si no es necesario todas las columnas, ¿por qué voy a cargarme toda la tabla, no? A un Power BI, por ejemplo. Entonces, ahí es donde entra lo siguiente. Miren, por ejemplo. Hay dos caminos para poder implementar. Voy a ir por acá. Abrir un Power BI. No de esa manera. El camino número uno, mientras abriendo Power BI, es, por ejemplo, implementar Power BI con SAP, pero mediante vistas en una base de datos SQL. Ahora, ¿por qué motivo? Porque una vista en base de datos no ocupa espacio, no ocupa storage. Una vista solamente es un conjunto de código que está haciendo un llamado a distintas tablas para que se pueda mostrar un resultado, nada más. Es una vista. No ocupa espacio. Una tabla sí. Entonces yo por acá podría hacer lo siguiente, ¿no? Miren, ya que estoy dentro de Power BI, esta es la interfaz de Power BI. Se divide, por ejemplo, en la barra de herramientas, donde están los distintos accesos al menú, con sus distintas opciones por acá, ¿no? Tenemos por acá, por ejemplo, las vistas de Power BI, vista de informe, vista de tabla, vista de modelo, vista de DAX, por ejemplo. Y tenemos por acá también paneles. Panel de datos, panel de compilar, panel de formato y otros paneles ocultos que se pueden activar también de acuerdo a sus necesidades. Por acá no voy a entrar en mucho detalle todavía en la interfaz, pero quiero lo siguiente. Miren, por ejemplo, acá están los conectores, ¿no? En la vista de inicio, acá inicio, tengo los conectores por acá arriba. Bien, tengo conectores comunes, un libro de Excel, por ejemplo, el centro de datos OneLake, que ya está abocado a Microsoft Fabric, es un tema adicional que podríamos hablar más adelante o en otro webinar. Una base de datos SQL
Y por acá Dataverse, o Dataverse, perdón, que les comenté hace un momento. Bien, si yo voy por acá en obtener datos, tengo por acá orígenes comunes, ¿no? Miren, por ejemplo, un análisis service, un TXT o CSV, un web, fuente o data, etc. Si ninguna me convence o ninguna de mi base de datos, bien, le doy clic a más. Voy por acá, por ejemplo. Cuando le doy clic a más, me aparecen, ojo, todos los conectores disponibles en los cuales Power BI se puede conectar a esa fuente. Valga la redundancia. Actualmente, Power BI tiene más de 120 conectores que están acá todos distribuidos o todos catalogados. Miren por acá. Sí, de esa manera. Busquemos SAP, ¿no? Voy por acá, miren, buscar SAP. Busquemos por acá. Y miren lo que me aparece, ¿no? Me dice base de datos SAP HANA, servidor de aplicaciones para SAP Business Warehouse o servidor de mensajería también para SAP Business Warehouse. Son otro tipo de conectores estos de acá. Estos conectores que dice SAP HANA es, por ejemplo, para otro tipo de ERP, que es el ERP, por ejemplo, S4 HANA o IT4 HANA. Este es otro ERP, no diferente al SAP Business One. ¿Pertenece a la familia de SAP? Sí, pero es un ERP más grande, ¿no? Si tú tuvieras, por ejemplo, S4 HANA, tú puedes utilizar este conector, no de esa manera. Ahora también, si tú tuvieras SAP Business One con motor de base de datos HANA, ojo, motor de base de datos HANA, también puedes utilizarlo, pero tienes que bajar una aplicación más, que básicamente es el SAP HANA Client. Sí, de esa manera. Es un software que se descarga para que pueda conectar tu HANA con Power BI y puedan hacer un cruce. Nada más. Sí, de esa manera. Para no entrar a temas técnicos. Es un conector que puedes utilizar. Si tu base de datos es SQL, entonces no hay problema, ¿no? Yo busco por acá, por ejemplo, SQL. Y tengo SQL Server, Analysis Service, tengo también MySQL, PostgreSQL, Azure si es nube, entre otros, ¿no? Si yo uso, por ejemplo, base de datos SQL Server, conecto por acá. Miren qué es lo que me pide. Me pide, por ejemplo, por acá el servidor y la base de datos. Recuerden que el servidor dentro de SQL, depende cómo lo tengan ustedes implementado, puede ser, por ejemplo, yo acá tengo un nombre, tengo un servidor, ¿no? Sistemas /app server, por ejemplo, lo tengo por acá. De repente podría ser un IP, me puedo conectar a otro lado, una VPN, etcétera. Puede conectarse. Yo voy a colocar mi servidor. Digo por acá, ¿no? Por ejemplo, sistemas, tengo por acá una nueva instancia y yo tengo una base de datos. Listo. Entonces, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? ¿Cuál es la base de datos? A ver. Y yo por acá les hago otra pregunta. Por el chat me responde, ¿no? Les digo lo siguiente. 1. Tú deberías conectarte a la base de datos de SAP que están utilizando todos los usuarios en el día a día, o deberías conectarte a otra base de datos específicamente para BI. ¿Qué me dicen? Sí, correcto. La respuesta es para otra base de datos. Ahora, ¿por qué? Bien, por el motivo que les comentaba hace un momento. La base de datos original de SAP tiene más de 1000 tablas y tiene, por ejemplo, cada tabla tiene más de 300 columnas. Imposible conectarse a ello. Y mapearlo va a ser un dolor de cabeza. Entonces, para ello, siguiendo tu metodología de BI, tú ya deberías haberte reunido con las personas, definir el requerimiento, definir los KPIs, cuáles van a ser las métricas, por ejemplo, que vas a analizar y cuál es el proceso que vas a tomar. Si tú has definido ello, tú deberías, por ejemplo, opción número 1, como le dije, con vistas. Tú generas tus queries, por ejemplo. Voy a irme por acá. Yo por acá tengo unas queries. En la cual es de... Voy a irme por acá. Acá está. Miren. Me voy a mi base de datos demo, mi base de datos transaccional. Y creo unas vistas, ¿no? Por ejemplo, un create view para mi dimensión productos con los campos que necesito. No por acá. Ojo, los campos que necesito. No voy a traerme los 300 productos, por ejemplo. No, perdón, 300 columnas. Y eso que es la OITM, miren. La tabla. También por acá he creado otra dimensión más proveedores, por ejemplo, con los campos que necesito también. Y por acá tengo una tabla de hechos, que básicamente también son por acá, con los campos que necesito. Nada más. Una vez que tú crees tus vistas, tú lo vas a ejecutar, ¿no? Para que puedas validar que estén los datos correctos. Voy por acá
y solamente quiero estas columnas específicas, no quiero traerme todo, ¿sí? Por eso que le dije, eso de acá se define con los requerimientos iniciales, ¿no? Las columnas, por ejemplo, que uno quiere, por acá, nada más. Incluso le puedes cambiar de nombre, ¿no? Porque los nombres en SAP, por ejemplo, bueno, todos están en inglés, pero también tiene, por ejemplo, ¿no? Item code, doc date, tú le puedes cambiar, ¿no? Código de entrada, código proveedor, fecha de contabilización, código producto, etcétera. Esa es opción 1. Opción 1, con vistas dentro de la prueba de base de datos. ¿Por qué dentro de la prueba de base de datos? Porque no ocupa espacio, ¿no? Nada más. Listo, opción número 1. Yo tengo las vistas, me voy por acá entonces, y le voy a decir, por ejemplo, quiero conectarme a mi SBO demo. Acepto, voy a ir por acá. Ojo, también tienes que seguir tú un orden al momento de desarrollar, porque dentro de SAP cuando tú te conectas te va a salir lo siguiente, miren, un montón de cosas. Entonces, hay nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, para vistas, un ww. Tú colocas un ww y te salen las vistas que tú has creado. De esa manera tú vas a poder, por ejemplo, identificarlo claramente. Tú te puedes conectar a las vistas, por ejemplo, no de esa manera, te conectas, lo puedes cargar o lo puedes transformar, depende de ti, cómo lo vas a llamar. Ahora, el trabajar con vistas no significa que tú lo vas a conectar y lo vas a actualizar cada rato, ¿no? Porque también sería golpear la base de datos. Ahí ya depende mucho también del tema de cultura dentro de la organización, porque, seamos sinceros, los reportes no se actualizan cada segundo. Y tampoco entran a verlo cada segundo. Entrarán a verlo pues cada hora, de repente 1 o 2 veces al día, nada más. Ahí podrías programar una actualización programada, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de nube de Power BI. Crearías tu modelo por acá, ¿no? Tu base de datos relacionadas y todo ello. Creas tu modelo, por ejemplo, con tus medidas en DAX y se acabó. Nada más. Eso es opción con vistas. Opción con vistas tú puedes tener esto. Voy a irme por acá. Viene por acá. Acá está. Yo he hecho por acá un pequeño informe. Como le dije, no podemos desarrollarlo de cero todo porque va a ser un montón de horas. Entonces, quiero mostrarles un poco. Porque lo primordial es definir tus campos, tus columnas, y lo otro son las métricas y la parte visual. Por ejemplo, este es un informe con vistas, ¿sí? Conectado directamente a SAP, a SQL. Miren, por ejemplo, por acá. Acá está, miren, este es un Pareto. Este es un reporte de proveedores, compras por proveedores, justamente. Por acá tengo la razón social, el monto de compra que se le ha comprado a cada proveedor y las compras acumuladas para hacer un Pareto. Recuerden, un Pareto es un 80-20, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un Pareto como tal y de acuerdo a las medidas que tú has definido en las métricas, tú puedes filtrar, miren, por ejemplo, por años, por acá, ¿no? Miren, por años, por meses, quizás, o por familia, ¿no? Por ejemplo, miren por acá. De esa manera. Y puede ver claramente dónde está tu 80-20, cuáles son los proveedores más representativos y cuáles son quizás los que no son tan representativos. Tú puedes configurarlo. Todo esto se puede armar, ¿sí? Para ello, por ejemplo, obviamente se ha tenido que definir algunas métricas, ¿no? Esas métricas ya son DAX, por ejemplo, que se ha tenido que crear, ¿no? Un DAX para acumulados, para cantidad, para compras, por ejemplo, ¿no? Para hacer el Pareto, entre otras. A eso es donde yo me refería, el tema del lenguaje de Power BI. Tienes, por ejemplo, DAX para la parte de cálculos ya sean simples o cálculos complejos, por ejemplo. Ese es con vistas, ¿no? Entonces, esa es opción número 1. Opción número 2, como bien por acá mencionaba Yesheri, ¿no? Como mencionaba, a otra base de datos, que es una opción. Es una opción más robusta y sería la ideal en realidad. ¿Por qué? Porque si yo lo hago a otra base de datos, esa base de datos ya no está con todos los usuarios. Entonces esa base de datos no va a ser muy golpeada, ni tampoco me va a consumir más recursos, porque también debería estar en otro servidor. Entonces, para ello, ya tú por acá deberías utilizar otro tipo de herramientas ETL. Ojo, no todo lo va a hacer Power BI también. También tienes que ayudarte, por ejemplo. Yo por acá tengo un flujo, un ETL con SQL Server Interaction Service, por ejemplo. Me voy por acá. Es un flujo pequeño nada más. Mira, de esta manera, me voy por acá. Que cargue la solución un momento. Esta es la opción ideal. La otra opción
Si de repente no tienes muchos recursos, presupuesto para poder trabajar esto o estás recién empezando, puedes utilizar vistas con autorizaciones programadas. Si ya tienes un equipo bien robusto, por ejemplo, puedes utilizar Intelligent Service para hacer un ETL. Bien, este es un Visual Studio para Intelligent Service. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que necesitas, por ejemplo, es crear las conexiones por acá en la parte inferior. Las conexiones, ojo, a tu base de datos transaccional y a tu base de datos datamar, por ejemplo. También, siempre sigo un orden, chicos. Definan sus tablas, por ejemplo, ¿no? Yo por acá, por ejemplo, tengo, he creado una nueva base de datos, datamar de compras, por ejemplo. Por acá tengo las tablas específicas para utilizar. También los tipos de datos, de acuerdo a SAP también. Cuáles son las llaves primarias, por ejemplo. Por acá también, proveedores. Y mi tabla de hechos con sus relaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo. Y bueno, por acá listo mis tablas, ¿no? Yo por acá listo las tablas. Y si vemos, a un momento voy a cambiar de base. Acá está. Voy a listar mis tablas. Y si ven, por acá están mis tablas llenas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo migré. Ya hay ese proceso. Cada uno de ese proceso también hay que alimentar data, ¿no? Para eso, acá hay un trabajo de TI. Sí, ojo, también no crean que todo es clic, ¿no? Hay un trabajo de TI que hacer. O sea, TI también tiene su funcionalidad por acá, ¿no? Su porqué, básicamente. Entonces, uno tiene que definir cómo va a extraer su data, de dónde va a sacar la información, ¿no? Cómo lo va a exportar, por ejemplo. Una vez que tú hagas esto, tú tienes que definir tu flujo de datos, ¿no? Y dentro de cada uno tiene que ser, por ejemplo, ¿cómo vas a migrar? ¿Cuál va a ser mi origen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál va a ser mi origen? Tienes que validar tu data. Tienes que validar tu destino también. Y en tu destino tienes que tener mapeado, ¿no? Por ejemplo, miren por acá, pequeño nada más. Tiene que estar mapeado, por ejemplo, ¿no? Una cosa es tu tabla de origen y tu tabla de destino. Obviamente, si yo voy a sacar una data del origen, tienen que tener su equivalencia en el destino, ¿no? Tiene que migrar, por ejemplo. Tienes que mapear esas columnas o esas tablas, por ejemplo. Una vez que hagas todo esto, pasa exactamente lo mismo. La única diferencia va a ser que tú te vas a conectar, por ejemplo, me voy por acá. Este es el otro informe también de Power BI, que está hecho ya con el datamar. Me estoy conectando a otra base de datos, por ejemplo, y el proceso es el mismo. Todo lo que está por detrás solamente es migración de data, ETL, transformación. Después con Power BI es DAX, lenguaje M, visualizaciones, modelo de datos. Si tú aprendes Power BI y conoces SAP, puedes implementar un reporte sin ningún problema. Porque al final, el reporte es el mismo resultado, miren. Ya sea con vistas, ya sea con otra base de datos intermedia, etc., el resultado va a ser el mismo. Pero tú lo vas a tener también. ¿Cómo te conectas? Bien, me conectaría, por ejemplo, en este caso, a mi servidor donde estaría mi datamar y a la base de datos datamar, por ejemplo. Me traigo la información y listo. Todo el tema, por ejemplo, de migrar a la nube, de compartirlo, etcétera, tema de licenciamiento de Power BI, eso lo podemos ver, por ejemplo, en un siguiente webinar. ¿Sí? Yo quería compartirles esto, por ejemplo, que tengan las dos alternativas de cómo pueden trabajar con Power BI. Después, lo otro, como les digo, exactamente lo mismo. Una solución un poco más robusta y la otra es una solución quizás más viable a nivel de vistas y la otra es con Intelligent Service. Bien, chicos, espero que les haya servido estas prácticas, ¿no? Lo que les he comentado. Por ahí, Luis, te doy el pase, o si hay preguntas también por acá lo pueden hacer. Como les mencionaba, ¿no? Yo soy Microsoft MVP Data Platform y me gusta mucho participar en distintas comunidades también, distintos webinars, charlas que se van a dar. Les envío también a ustedes, por acá les paso un link, ¿no? Esas son mis redes de contacto. Se vienen más webinars, más eventos de Microsoft también gratuitos, también por acá con Luis. Vamos a hacer también otro tipo de workshop también como estos. De acuerdo a lo que ustedes digan, ¿no? De repente desean, no sé, algo más técnico, de repente quieren algo más de negocio, quizás quieren algo más de nube o algo de licenciamiento. Ustedes por ahí lo comentan y lo armamos para ustedes, ¿sí? Para poder difundir también ese conocimiento para todos, para descentralizarlo y llegar a más personas, ¿no? Dispuestas también a poder aprender ese tipo de herramientas. Conmigo un gusto compartir también por acá, Luis, Mari Carmen, chicos, con todos. Que tengan muy buenas noches. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.